En esta mañana, a la luz de la palabra de Dios, me gustaría que meditemos en la relación personal con Dios. Estamos ya a 15 días del 2023 y yo sé que aunque el año no tenga nada poderoso, no tenga nada mágico, de repente nos hacemos algunas promesas. En estos días estaba hablando con un hermano y me dice, yo decidí leer la Biblia este año, leer toda la Biblia este año, pero todavía no estoy comenzando y ya estamos a 15 días del 2023, ¿sí? Por eso en esta mañana quiero que pensemos en la relación personal con Dios y que de repente este 2023 sea un año donde nuestra relación personal con Dios esté firme, sea constante, no sea nuestra relación de los domingos nomás o cuando venimos al templo. ¿Qué es la relación personal con Dios? La relación personal con Dios es cuando nosotros nos damos cuenta de que necesitamos de Dios, que estamos vacíos, admitimos que somos pecadores, nos arrepentimos de nuestros pecados y pedimos que entre a nuestro corazón para ser la autoridad de nuestras vidas. Que Dios sea la autoridad en nuestro corazón de nuestra vida no es de una simple oración, de algo sencillo. Tenemos que trabajar en eso, ¿sí? Dios, nuestro Padre Celestial, siempre Él desea estar cerca de nosotros para tener una relación personal con Dios. Nosotros, cuando vemos el capítulo 3 de Génesis, por ejemplo, vemos que Adán, antes de que peque en el huerto de Edén, Adán y Eva conocían a Dios íntimamente, a un nivel personal. Ellos caminaban con Él en el jardín, ellos hablaban directamente con Él. Pero debido al pecado del hombre, fuimos separados, fuimos desconectados de Él. Nosotros en Romanos 6:23 leemos: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios envió a su Hijo para que lleve nuestros pecados, para que pague nuestras culpas, para que muera y luego sea levantado victorioso sobre el pecado y sobre la muerte. Nosotros un poco más adelante en Romanos 8:1 podemos leer que dice así la palabra de Dios: por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si aceptamos el regalo, la dádiva de Dios, nos hacemos aceptables ante Dios y podemos tener esa relación personal con Él. Aquellos que tienen una relación personal con Dios incluyen a Dios en sus vidas diarias.
Aquellas personas que tienen una relación personal con Dios, le oran, leen su palabra, meditan en los versículos, en un esfuerzo por conocer aún mejor. Que ese sea nuestro deseo y nuestra vida en este 2023. Creo que algo como tener una relación con Dios es como caminar con Dios. Y en la Biblia se describen a varias personas diciendo que caminaban con Dios. Nosotros podemos ver en Génesis 5:24 que dice que Enoc caminaba con Dios. También se describe a Noé como varón justo, que era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Eso nos dice Génesis 6:9. Miqueas 6:8. Vamos a leer. Miqueas 6:8, sí. Miqueas 6:8 dice: hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti, y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia, humillarte ante tu Dios. Hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti, y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Caminar con Dios entonces no es una actividad algo reservado para algunos pocos elegidos. Dios desea que todos sus hijos caminen con Él. Cuando entramos en una relación íntima con Dios por medio de la fe en su Hijo, según Hebreos 10:22, Él se convierte en el mayor deseo de nuestro corazón. Conocerle a Dios, escuchar su voz, compartir nuestros sentimientos con Él, buscar y complacerle a Dios se convierte en nuestro objetivo principal. Al menos ese debe ser el objetivo principal. Dios tiene que convertirse en todo para nosotros. Estar con Él no es una actividad solamente para los domingos por la mañana, o a lo mejor los miércoles, o no sé, en alguna actividad. Un predicador de apellido Tozer dice que la meta de todo cristiano debe ser vivir en un estado de adoración interrumpida. La meta de todo cristiano, según este predicador, es vivir en un estado de adoración interrumpida y eso solamente es posible si nosotros caminamos con Dios. De la misma manera que caminar con un amigo requiere muchas veces tener que decir no a muchas cosas. Y para caminar con Dios también es necesario decir no a muchas cosas, es necesario dejar de lado cualquier cosa que
puede hacer distracción en nuestro caminar con Dios. Si nosotros estamos caminando con un amigo y de repente toda la hora estamos mirando nuestro celular, y peor si a lo mejor nos ponemos un auricular, la caminata con nuestro amigo no va a ser muy agradable para ninguno de los dos. Y muchas personas quieren caminar con Dios, pero traen consigo hábitos, como puse el ejemplo del celular, pecados, entretenimientos mundanos, o a lo mejor algunas relaciones no saludables. Muchas personas saben que estas cosas no son lo que Dios ha elegido para ellos, pero muchas veces algunos fingen que todo está bien y que caminar con Dios significa que yo y Dios estamos de acuerdo con respecto a cómo vamos a andar. La Biblia en Amós 3:3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Caminar con Dios significa que yo me estoy alineando a su voluntad, mi voluntad a la voluntad de Él, que busco cada día considerarme crucificado con Cristo, como me dice en Gálatas 2:20. No tenemos que ser perfectos, ninguno de hecho lo es, según Romanos 3:10, pero el deseo del corazón tiene que ser de ser agradables a Dios, estar dispuestos a dejar que su Espíritu nos conforme a la imagen de su Hijo, según nos dice Romanos 8:29. Cuando la Biblia habla de caminar, normalmente se refiere no al hecho de caminar, se refiere a un estilo de vida. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento que al caminar con Dios generalmente se llama caminar en el Espíritu. Caminar con Dios quiere decir que elegimos glorificarle de todas las maneras posibles, sin importar el costo personal. Y en todas las cosas nosotros sabemos que hay un costo. Caminar con Dios también significa que no podemos tener como amigos a personas malas. Podemos leer el Salmo 1 del 1 al 3. Elegimos el camino estrecho en lugar del camino ancho que lleva a la destrucción, como nos dice en Mateo 7:13 al 14. Si nosotros caminamos con Dios, no vivimos para complacer a nuestra carne pecaminosa. Buscamos quitar de nuestra vida todo lo que nos mejora nuestro caminar con Él. Aplicamos o debemos aplicar literalmente 1 Corintios 10:31, que dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Los caminos de Dios se reflejan en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras motivaciones, en nuestras elecciones de vida,
porque pasamos mucho tiempo con Él. Y así como notaban en los discípulos de Jesús que Él anduvo con Jesús, qué lindo sería que las personas noten en nosotros también. ¿Cómo podemos desarrollar una relación más estrecha con Dios? ¿Cómo podemos caminar más cerca de Dios en este 2023? Que el desarrollar una relación más estrecha con Dios sea una meta y refleje el corazón verdaderamente renacido de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, que tenía una relación con Dios estrecha, como a lo mejor cada uno de nosotros queremos tener, él aún anhelaba una relación más cercana. Y nosotros podemos leer en Filipenses 3, 8 al 9, que dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No importa dónde estemos parados en nuestro caminar con Cristo, siempre nosotros podemos tener un andar más cercano. No importa cuántos años de creyente, de iglesia tengamos, podemos andar más cerca de Él. Y vamos a tener también una eternidad para seguir creciendo en nuestra relación con el Señor. Quiero en esta mañana terminar de compartir la palabra de Dios mencionando 5 cosas que podemos hacer para tener una relación más estrecha con Dios. Y lo primero que podemos hacer para tener una relación más estrecha con Dios es hacer un hábito diario de confesar nuestros pecados. Si el pecado es la barrera en nuestra relación con Dios, entonces la confesión elimina esa barrera. Cuando confesamos nuestros pecados a Dios, Él promete perdonarnos. Nosotros podemos leer primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al respecto. No es algo que se me está ocurriendo. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón es lo que restaura esa relación que a lo mejor nos pone tensos, nos pone
incómodos, ¿verdad? En el Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, lo primero que podemos hacer es tener una relación. Para tener una relación más estrecha con Dios es hacer ese hábito diario de confesar nuestros pecados a Él. Lo segundo que podemos hacer para tener una relación más cercana con Dios es escuchar cuando Dios habla. Escuchar cuando Dios habla. Y muchos hoy en día a lo mejor están persiguiendo una experiencia sobrenatural de oír la voz de Dios. Pero, ¿qué dice 2 Pedro 1:19? Segunda de Pedro 1:19 dice: además, contamos con la muy confiable palabra profética a la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón. Nosotros no tenemos que preocuparnos en buscar esa voz sobrenatural. Tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia. En la Biblia nosotros podemos escuchar la voz de Dios para nosotros. Es a través de las escrituras, que son inspiradas por Dios, que nos convertimos en eternamente preparados para toda buena obra, como nos dice en 2 Timoteo 3, del 16 al 17. Así que si queremos acercarnos más a Dios, debemos que leer regularmente su palabra. Lo tercero que podemos hacer para tener una relación más estrecha con Dios es hablar con Él. ¿Y cómo hablamos con Dios? Hablamos mediante la oración. Si la lectura de la Biblia es escuchar a Dios hablándonos a nosotros, el hablar con Dios se logra mediante la oración. Los evangelios en varias partes narran que Jesús se apartaba secretamente para comunicarse con su Padre mediante la oración. Y la oración es mucho más que simplemente pedirle a Dios las cosas que necesitamos o lo que nosotros deseamos. Nosotros podemos considerar la oración que Jesús nos dio como ejemplo en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, donde vemos que las primeras tres eran peticiones, se dirigían hacia Dios: que sea santificado su nombre, que venga su reino, que se haga su voluntad. Y las tres últimas peticiones hablan de darnos nuestro pan diario, perdonar nuestras deudas y no meternos en tentación. Otra forma de tener nuestro tiempo de oración y de avivar nuestra vida de oración
es a través de los salmos. Muchos de los salmos son clamores de Dios por diversas cosas, son adoración, son arrepentimiento, son acción de gracias, son súplicas. Y nosotros sabemos que los salmos son divinamente inspirados. Lo cuarto que podemos hacer para tener una relación más estrecha más cercana con Dios es encontrar un cuerpo de creyentes con quienes podamos adorar regularmente a nuestro Dios. Y aunque a lo mejor no creamos, es un componente vital del crecimiento espiritual. Entiendo que nosotros tenemos ese cuerpo espiritual para seguir creciendo, pero menciono, y como dice la palabra, que no tengamos por costumbre no congregarnos, sino que tengamos nuestra relación más cercana con Dios y siempre tengamos presente un cuerpo de creyentes. Por último, para tener una relación más cercana a Dios, tenemos que basar nuestra vida en una vida de obediencia. Jesús dijo a sus discípulos cuando estaba en el aposento alto, eso encontramos en Juan capítulo 14, versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Santiago, también en Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8, nos dice que al someternos a Dios mediante la obediencia, nosotros resistimos al diablo y nos acercamos a Dios. Y Dios se acerca a nosotros. En Romanos 12:1, el apóstol Pablo dice que nuestra obediencia es nuestro sacrificio vivo de acción de gracias a Dios. Tenemos que tener en mente que todas las exhortaciones bíblicas que nosotros encontramos a la obediencia se presentan como nuestra respuesta a la gracia de Dios que recibimos en la salvación. Nosotros no ganamos la salvación a través de nuestra obediencia. Nosotros, por el contrario, mostramos nuestro amor y nuestra gratitud hacia Dios a través de a Dios. Entonces, si nosotros confesamos nuestros pecados, si nosotros estudiamos la palabra de Dios, si nosotros oramos, si asistimos regularmente a la iglesia, si obedecemos, podemos desarrollar una relación más cercana con Dios. Y por último, quiero que piensen cómo podemos desarrollar una relación más cercana a nosotros entre los seres humanos. Y nosotros sabemos que si nosotros pasamos tiempo con otra persona, conversando, abriendo nuestro corazón a ellos, si le escuchamos, si reconocemos cuando nosotros de repente
hicimos algo mal y buscamos el perdón, si buscamos tratarnos bien el uno con el otro, sacrificamos nuestras propias necesidades para suplir a las suyas, es así como nosotros deberíamos tener nuestra relación con Dios. Buscar, pasar tiempo con Él. Si fallamos, reconocer el hecho, buscar el perdón, tratarnos bien, sacrificarnos nuestras propias necesidades para de repente hacer algo por la obra de Dios. No hay mucha diferencia. Que Dios nos bendiga, y así como cantamos hoy al iniciar nuestra reunión, y podamos seguir cantando este año teniendo en cuenta estas cosas, feliz, cantando, alegres. Yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, Él cuidará también de mí. El otro himno que cantamos en el coro dice: hay poder, sin igual poder en Jesús que murió. No por nuestras fuerzas, sino por Jesús que murió en nosotros. Que Dios nos bendiga. Vamos a terminar con una oración, y luego los que quieran prepararnos sus diezmos, sus ofrendas, pueden también entregar, y nos despedimos de la casa del Señor. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque en esta mañana nosotros podemos caminar, podemos hablar, podemos ver, podemos escuchar, podemos hacer tantas cosas, Señor, y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya, Señor. No solamente en este tiempo durante el culto, sino que al salir de este lugar sigamos caminando contigo, Señor. Que no te abandonemos. Entiendo que tú siempre estás buscando estar cerca de nosotros. El problema está en nosotros. Que nosotros podamos buscarte con más fuerza, Señor, estar cerca tuyo y seguir caminando en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia. Nos ponemos, Señor, en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.